Bueno, viste que hay que hacer una advertencia primero, ¿no? Sobre el liderazgo hay muchísimos textos escritos, muchos. Yo diría miles. Mirá lo que te estoy diciendo. Y entonces lo que puede pasar es que cada vez que hay alguien que investiga sobre el liderazgo, encuentra cosas distintas o situaciones diferentes, personalidades diferentes. Y entonces quiere decir que hay tanta cantidad de enfoques como autores que se han dedicado. Entonces eso te marca más o menos la variedad y la complejidad que tiene el tema este, porque los líderes van evolucionando, van cambiando, algunas cosas se mantienen, y de esto se habla desde muchísimo tiempo atrás. Hay mucha historia de algunos líderes, muchas cosas que se han comentado, y por lo que yo he visto, porque puede haber otras cosas, los que mayores han estudiado este tema han sido las universidades norteamericanas. Independientemente de que por ahí tienen profesores que no son de ahí, que son de otros lugares y que van a trabajar ahí, ¿no? Hay muchos europeos, por ejemplo, japoneses o de China, que han tenido gran repercusión y que son autores, pero que normalmente trabajan en Estados Unidos. Le ha dado mucha importancia a ese tema los norteamericanos. Hay muchísima bibliografía de ahí. Y hay europea también, pero mucho más de Estados Unidos. No quiere decir que la hayan hecho los norteamericanos, sino que hay una mezcla, porque aparte de los propios de ahí, hay muchos autores europeos y de otros lugares que también han participado y han trabajado. Lo que pasa es que le han dado bastante amplitud, como tienen bastante manejo las universidades, algunas prestigiosas, entonces le han dado importancia. Por eso que cuando ustedes van viendo la evolución, hay mucho trabajo que viene de ahí. Después nos vamos a parar en un estilo de liderazgo que se los voy a recomendar para el trabajo. Es interesante. Si tenemos tiempo, lo charlamos tranquilo un rato hoy. Un poco, ¿de dónde viene la palabra? Bueno, la palabra casi todas tienen origen europeo, porque imagínate que son países mucho más antiguos de historia, de todo, que nosotros. Nosotros tenemos 200 años, 300, y ellos tienen miles. Entonces, nosotros hablamos con las terminologías que han desarrollado la mayor parte de ellos, y algunas de otros sectores, pero la mayoría son de ese origen, ¿no? Y un poco lo que dice es definiciones, por algunas definiciones. Proceso de dirigir e influir en las actividades de los miembros del grupo de trabajo. Bueno, este es un tema clave, que es influir. La palabra influencia es muy importante y reténganla porque es muy importante. Casi todos los que han trabajado sobre este tema hablan de esta palabra. Porque la influencia es como una especie de dimensión de lo que es el liderazgo. Una cosa es el líder y otra cosa es el liderazgo, ¿no? Son dos cosas distintas. Porque el líder está encarnado en un ser, una persona. Y el liderazgo es como el proceso de influencia que se ejerce sobre otras personas. Entonces, a veces vos decís, ¿cómo puede ser eso? Mirá, les doy un ejemplo. Suponete que un viejito o una persona del barrio viene y te dice, che, muchachos, mañana nos vamos a juntar para limpiar la zanja, suponete. Y vos ves que al otro día van todos y lo ayudan. Y entonces, ¿quién es ese? ¿Cómo logró eso? ¿Cómo consiguió que lo sigan? Porque el tema es que te siguen. Bueno, ese es un líder. A lo mejor sencillo, precario, sin conocimiento, no sabe de qué se trata, pero él consigue que la gente lo siga y además tiene influencia, evidentemente. Entonces ese es un factor importante, la influencia en las personas. Él influye en las personas.
Entonces, por otro lado, el término poder es un término muy interesante, pero es un término con muchas dimensiones. Porque el poder únicamente es válido cuando existe uno que lo ejerce y el otro que obedece. Si vos no tenés al que obedece, ¿qué haces con el poder? No te sirve, ¿dónde lo tenés? ¿De qué te sirve? ¿A quién puede influenciar? Digamos, vos podés tener toda la fuerza del mundo, podés tener las herramientas, podés tener las armas, podés tener todo más grande que nada, pero si no tenés quien obedece, no existe el poder. O sea, el poder es una relación de mando y obediencia, desde este punto de vista. Se puede utilizar otro tipo de definiciones. A mí me parece que el que me gusta es ese porque siempre es que se ejerce el mando y el otro obedece. En esa relación se ejerce el poder. Ahora, el poder puede ser también, uno de los aspectos del poder es la influencia. Y la influencia, ¿cómo se podría, imagínense cómo se podría tratar la influencia? Suponete que yo le digo a Brisa, o Brisa viene y me dice, profe, yo necesito que tal cosa de tal oficina. Entonces yo le doy mi tarjetita, ¿no? Y le doy mi tarjetita y le pongo ahí en la tarjetita atrás, por favor, atender a Brisa. Y entonces Brisa va a la oficina esa con esa tarjetita y le resuelven todo. ¿Eso cómo se llama? Bueno, eso se llama influencia. Es poder por influencia, porque la influencia hace que el otro se movilice porque está en relación con la persona que le mandó esa tarjetita. ¿Y en qué sentido muchas veces la influencia se manifiesta? ¿Por qué? Porque muchas veces vos tenés la relación con esa persona y esa persona no quiere quedar mal con vos por el hecho de que vos le has mandado a pedir algo y entonces la trata, le resuelve el problema, lo ayuda, y eso está dado por la influencia. Otro concepto interesante del poder es la autoridad, que recién hablaba, Juancito, vos hablabas de esto. La autoridad es el poder legitimado. O sea, por ejemplo, suponete, dos personas pueden tener poder, pero suponete, el general que asumió el gobierno en el año 76, nadie puede decir que no tenía poder. Tal era el poder que tenía que podía hacer desaparecer y matar gente. Imagínate si tenía poder. Ahora, ese poder no era legítimo. ¿Por qué? Porque el único poder legítimo que se tiene en ese ámbito es cuando está respaldado por la Constitución. Y ellos habían violado la Constitución. Por lo tanto, tenían poder, pero no legitimado. Quiere decir que entonces carece de la autoridad. Sí, el tipo tiene poder, pero no tiene autoridad. La autoridad es cuando vos tenés el poder legitimado. ¿Quién te legitima? Puede ser la organización, puede ser la gente, puede ser el pueblo que te votó, puede ser la Constitución que es que te dice que vos asumís ese poder y lo vas a estar de acuerdo a lo que exige el reglamento constitucional, la ley. Bueno, esa es entonces la autoridad. Otra cosa puede ser la manipulación, por ejemplo. La manipulación es también un aspecto del poder, pero es cuando el poder se ejerce y la persona no sabe, está ausente de eso, no sabe. Quiere decir que hay personas que hacen cosas que hay otro que se la está mandando a hacer, pero el que la hace no sabe que fue el otro el que se la mandó a hacer. ¿Por qué? Porque la hace y sufre de manipulación. ¿Qué quiere decir? Que es algo escondido, es algo subrepticio, es algo subliminal. El tipo actúa, pero no sabe que el otro es el que lo está dirigiendo. Ese es un manipulador. ¿Eh? Después, por ejemplo, está
La fuerza también es una condición del poder, porque es esa capacidad que vos tenés para ejercer algo, por ejemplo, si tenés la fuerza militar o tenés la fuerza de un tanque de guerra o tenés lo que sea, eso es fuerza. ¿Mm? Después, Coercitiva, ¿no? claro, claro, por supuesto. Bueno, la coerción es un aspecto del poder, por ejemplo, porque suponete, el único que tiene poder para poder llevarte es la policía, porque tiene la autoridad esa que la legitima ese poder, la ley. Es el único que tiene la posibilidad de poder agarrarte en la calle y llevarte preso. Ningún otro. El otro que lo haga está infringiendo la ley. Es un delito. En el caso de la policía, no. O sea, tiene el uso de la fuerza para poder a vos llevarte, suponete, de un lugar a otro. Y eso puede ser coerción también. ¿Mm? En realidad la palabra más correcta es coacción, porque tiene la fuerza para llevarte, pero la coerción tiene que ver a veces con un fenómeno más económico. Habría que buscar la vuelta. Vos, Juancito, que estás en eso, Yo leí a ver, de Misber todo el proceso sí, de influencia y poder en uno de sus sí, libros. Muy bueno, muy nice. Es claro. una maravilla. ¿Y qué te acordás? ¿Y qué te acordás? No, y hablaba todo esto de los grupos, o sea, de los grupos, de cómo se enfrentaban los grupos, por el poder, los conflictos, el liderazgo, los procesos Claro, de claro, los mecanismos de influencia, claro. los mecanismos de influencia para Todos que esos eran aspectos, viste, persuasión, claro, emulación, claro, eh, claro. y La después, persuasión es un fenómeno de convencer. claro, O sea, el que te persuade es el que te está tratando de convencer para que vos hagas determinada cosa. Entonces te trabaja mediante el diálogo o mediante algún fenómeno de ese tipo, y lo que hace es tratar de convencer. Convencer quiere decir vencer con. Porque entonces vos después te alías a él. Si claro. él te convence, de alguna manera van Y juntos. yo tenía entendido Entonces, como, yo lo conceptualizo como a la influencia como el proceso de modificar la conducta de otro. O sea, si yo claro, modifico la bueno, conducta de otro, ya claro, sea por la coerción, la persuasión, ya tengo influencia y cuanto más claro, influencia tenga, más poder tengo claro, y así. sí, sí. Y Es la más, influencia, los líderes trabajan con eso, con influencia. claro, O sea, el líder. claro, Y el líder, lo que claro, porque decía el vago, que bueno, que dependía de un montón de factores, pero generalmente el líder era aquella persona que el resto de sus compañeros necesitaban algo de él claro, para adquirir sus intereses. Era, lo planteaba como una cuestión de intereses al líder, las relaciones sociales iban por una cuestión de intereses, no por una cuestión. claro. Y O sí, sí. carisma, Sí, se puede ser por un bueno, montón de pero ese es cosas. otro aspecto. El carisma es un fenómeno de la persona, no tiene nada que ver, es un fenómeno natural, porque ya viene, ya él tiene eso. Es algo que la naturaleza le proveyó a algunas personas y a otras no. Esa persona tiene carisma, pero eso no quiere decir que sea líder. Puede tener carisma, pero no ser un tipo que sea líder. Claro, sí, Ahora, es sí, un sí. tipo que cae bien, que a la gente le gusta, pero, digamos, puede influenciar de otra manera. Pero el liderazgo indica no solamente las cosas naturales, como es lo carismático, sino que además debes tener algunos conocimientos. O sea, hay que aprender cosas que tienen que ver con este trabajo para poder Sí, cumplir con generalmente el liderazgo. En los... realidad, las mismas cosas que puede tener un jefe, nada más que a esto se le agrega esta capacidad de persuasión, de influencia, la capacidad de convencer. Todo eso hace que se distingue él de un jefe Bueno, común. en la Facu, para mí, siempre lo vi como malo, siempre planteaban el líder como la parte informal de la organización, y yo decía, pero no No, necesariamente, no, si eso el está, tipo puede no, ser no, jefe y ser líder, o sea, puede ser... no, no. Desde ya te digo que está mal eso. Sí, sí, pero bueno, no, No eran es así. profesores y también estarían golpeadísimos. No. Una cosa, el jefe puede ser cualquier persona que es nombrada.
para que ocupe un rol en la institución, en el escalafón, digamos, de todas las jerarquías que Sí, sí, en tiene. cualquier cargo. Ese es un jefe, y lo invisten de la fuerza, del poder, para que él tome determinadas decisiones. De acuerdo a su categoría, puede decidir hasta cierto punto. Entre esto y esto, digamos. A ese, Y más como que decía eso no puede Weber, hacer. No puede tomar, la claro, fuerza emanada de las normas. claro, Decía pero Weber. digamos, él tiene un determinado nivel en la organización y bueno, no es lo mismo que vos, por ejemplo, suponete que sos cadete de segundo año y podés tener una determinada, además te nombran como, Au. suponete, como jefe de los chicos de primero y vos tenés una autoridad, no, tenés un poder relativo respecto a ellos, podés ser jefe respecto a ellos. Ahora, después vas a la institución y vos a lo mejor estás en la última posición de jefe. Después de eso vienen un montón de otros jefes arriba, con otras categorías, y que la organización tiene un organigrama armado. A medida que vos vas creciendo, tenés más cantidad de posibilidades de afectar otras cosas. O sea, va mejorando y aumentando el nivel que vos tenés para poder tomar decisiones. Te asigna más recursos y vos podés tomar más decisiones hasta cierto punto. No podés tomar las que tiene otro que está más arriba, por ejemplo, o ejercer determinadas decisiones que afecten recursos que no están contemplados dentro de lo que es tu jerarquía. ¿Entendés? Bueno, y así es, va pasando de uno a otro, de uno a otro. Y es como una pirámide eso. Ahora, es lo que yo les decía, una cosa es la jefatura, al jefe lo nombra la organización, lo pone a un determinado nivel o jerarquía de la institución, pero a él además puede llegar a ser líder, en el sentido de por su forma, por la personalidad que tiene, por los aspectos, por lo que aprendió, por los conocimientos, por la simpatía, porque tiene carisma, por un montón de cosas, coincide que el jefe además es líder. Son dos cosas distintas, pero en un mismo persona. Porque puede ser un líder que no está dentro de la organización. Y es un líder también. Ahora, suponete, ¿cuántos líderes hay que, por ejemplo, a nivel político, suponete que son líderes que manejan un montón de personas, que tienen un montón de personas que lo siguen y no tienen ningún rol en el Estado ni en ningún lado? Y tienen influencia. ¿Por qué? Porque Había influencia. un chico que maneja todo, ¿Mm? creo que es Cafiero, no sé, no quiero decir una. Bueno, sí, ese es el jefe, ese chico es el jefe de gabinete. No, no, entonces no es otro, Ese muchacho es jefe de gabinete, es el nieto de Cafiero. sí, no, no, Sí. entonces no era ese. Ahora, actualmente, lo que te quiero decir es, vamos a suponer cualquier líder que maneja un montón de gente y puede no estar en el gobierno ni estar en ninguna institución, digamos, a nivel gubernamental o institucional del país, ni municipal, ni provincial, ni a nivel federal, nada. Y es un líder que maneja gente. Inclusive a veces hay líderes que manejan personas que son delincuentes y es un líder de delincuentes, ¿o no? O sea, el liderazgo es un fenómeno muy particular, que se estudia desde un montón de aspectos. Puede ser, por ejemplo, desde lo psicológico, estudiarlo de lo psicológico, lo puedes estudiar de lo sociológico, lo puedes estudiar desde la influencia, lo puedes estudiar de cómo lo siguen. Por ejemplo, si vos estudias a los seguidores, podés saber quién es el líder, porque ¿por qué lo siguen? O sea, se puede estudiar al liderazgo de un montón de fenómenos y de aspectos. Cada aspecto que tiene que ver con este fenómeno tan interesante, vos podés estudiar y a partir de ahí a sacar conclusiones. Ahora, el que dice que un jefe no puede ser líder, tiene un error muy grande. Ahora, no siempre los jefes son líderes, ni siempre los líderes son jefes. Pueden ser líderes, pero no jefes, porque son dos roles distintos. El jefe ocupa un rol dentro de la organización. ¿Eh? Porque tiene una organización, tiene un Formal. mandato y es formal. ¿Por qué pasa? Hay líderes que son carismáticos, que la gente le responde y puede estar en la organización como no, en cualquier lugar.
En una cancha de fútbol, por ahí, la hinchada lo sigue porque es líder, y bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Eso es un líder. Hay liderazgo de todo tipo. Ahora, él tiene influencia sobre la gente. Ahora, cuando está en una el formal es el que ocupa un puesto en la organización y que la organización lo pone ahí. Y le dura el puesto mientras dure lo que la organización quiere. O sea, si la organización lo saca, no es más jefe. ¿Me entendés? En cambio, el líder siempre es líder, independientemente si está en la organización o no. Ahora, puede ocurrir que vos nombrás a una persona en un determinado lugar como jefe, pero además es líder, tiene esas condiciones personales y de otros atributos que tiene que lo hacen líder, que sea líder. Y ese puede ocupar un puesto. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo de Perón. Perón, cuando estaba en el gobierno anterior, al ser elegido, era ministro de Trabajo. Ni siquiera era no era, digamos, ni presidente ni vicepresidente, después fue vicepresidente del golpe militar del 43, ¿no? Después en el 46 lo elige la gente como presidente constitucional. Pero antes él estuvo en el gobierno y él era secretario de Trabajo, después fue ministro. Y bueno, y él ahí consolida un liderazgo con la gente, pero él tenía un puesto en la administración pública. Está claro, ministro de Trabajo, es un puesto en la administración pública. Desde ahí generó y desarrolló lo que él tenía, que era, además de jefe, era un líder. Y después se transformó en un líder, que además ocupaba el puesto de presidente, que es un puesto en la administración pública, que tiene una autoridad que se lo da la Constitución, que establece la regla de juego de quién es, como por ejemplo ahora el presidente que tenemos. El presidente puede ser un jefe de la administración y puede no ser líder. No tiene nada que ver. ¿Está claro eso? A lo mejor es líder para alguna determinada gente y para otra no. Por eso te digo, el liderazgo es un fenómeno diferente al de jefatura. Ahora, el que dice que un jefe no puede ser líder, y me parece que con esto queda claro, y no sé si ustedes lo entienden bien, díganme si no, me parece que yo fui claro de que puede ser las dos cosas simultáneas. La mayoría no tiene esa virtud de la simultaneidad, pero hay muchos que la tienen, tienen esas dos cosas. Y bueno, ¿y cómo hace? Es inevitable. Bueno, podés a un jefe que es además líder, decirle, bueno, vos líder no podés ser. Si es algo que la gente lo va a seguir igual. ¿Me entienden lo que te quiero decir? Puede ocurrir que esa persona no sea líder, que sea un jefe. ¿Está claro? Y bueno, cumple con ese rol, porque la institución lo nombra. La organización le da un poder. Eso es el líder formal. ¿Eh? El líder tradicional, por ejemplo, es el líder que ejerce ese liderazgo por tradición. Por ejemplo, suponete los reyes. Los reyes o los jeques o cualquier otro tipo de jerarquía de ese tipo en distintos países pueden ser nombrados, por ejemplo, fíjate en España, él es un líder tradicional porque lo recibe por tradición Por derecho familiar, divino. por una tradición familiar. Lo mismo pasa con la reina de Inglaterra, pero no son jefe del gobierno. En el gobierno tienen otras personas, que son los administradores y que es jefe del gobierno. Primer ministro, como vos lo quieres llamar. Por ejemplo, en Inglaterra hay primer ministro, que es el que maneja el gobierno. El otro es el representante de la nación. Ahora, ese representante de la nación, que es el liderazgo tradicional que se va repitiendo, bueno, puede ocurrir que sea un líder de bajo nivel o un líder muy poderoso, que influye mucho. Algunos casos, por ejemplo, se da que además de ser tradicional, puede ser el jefe de gobierno. Por ejemplo, algunos jeques árabes o de otros países, por ejemplo, el rey no solamente es un puesto simbólico, digamos, de lo que es la nación, que representa al Estado ese a la nación, sino que además maneja el gobierno.
no son muchos los casos. Pero, por ejemplo, los